al supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como de este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Por eso cuando me enteré de los precios cuidados me gustó. Ahora cuando vengo al súper saludo a los cajeros. Hola chicos. Y después agarro esa revistita de los precios cuidados y me voy fijando. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar. Lo que se dio a llamar fugas de cerebros no fue nunca un hecho fortuito. El modelo de nación que se pretendió instalar desde la dictadura al ritmo del desmantelamiento de los centros de investigación y casas de altos estudios, del achique de Estado y de la extranjerización, tuvo su impacto en los embates que recibió el campo científico-tecnológico. Hoy, con un camino del que resta aún mucho por recorrer, con una cifra en el haber cerca de los 6.000 científicos que habían partido del país, se maduran las formas y estrategias y se profundiza el marco que invita al regreso a hacer ciencia en la Argentina y construir soberanía desde el saber y el compromiso. La vinculación con los científicos argentinos que viven en el exterior es algo que data de muchos años. O sea, hubo por distintas razones a lo largo de la historia argentina, hubo una emigración de científicos muy importante que empezó en el año 66 con la Noche de los Bastones Largos, que esa sola noche 1.500 científicos se fueron de Argentina. Y a lo largo de los distintos procesos que pasó Argentina, por los procesos militares, por procesos económicos, porque en algún momento en la década del 80 no había formaciones de posgrado de alto nivel, y entonces los científicos iban a hacer sus doctorados y postdoctorados afuera y eran seducidos a quedarse. Si quieres comentario personal, mi familia nadie entendía por qué yo seguía ciencia en un país en que la ciencia estaba en ese momento totalmente desprestigiada, digamos. Se cerraba y se abría la carrera de investigador, por muchos años estuvo cerrada, por el mismo. No se sabía en qué momento iba a abrir, no es que no entró nadie en esa época, o sea, hubo salpicado que con suerte alguno entraba, por qué sé yo, abría, era totalmente aleatorio y muy chico. Hasta la crisis económica del 2001, que también hubo un éxodo muy grande, en el proceso de la década del 90, y hubo un éxodo muy grande de científicos. O sea que la partida de los científicos de Argentina tuvo a lo largo de la historia argentina muchos momentos y por distintas causas. Ninguna decisión biográfica se entiende sin el contexto, ¿no? Y sin la historia. La verdad es que no se me escapa que si bien yo quería irme afuera, también era un momento. Yo me fui en el año 99, estaba por terminar la década neoliberal, larga década neoliberal, o al menos de ese tipo de neoliberalismo, de ese momento, y no era un momento demasiado promisorio en cuanto al mercado de trabajo de los científicos, ¿no? Especialmente las ciencias sociales. En esa frase tristemente célebre donde Cavallo mandó a lavar los platos, ¿no? A los científicos también se ha recordado mucho, se hace memoria como síntoma de lo subvalorada que estaba la actividad científica y los científicos en general. Yo tuve una beca de UBA, de universidad, la universidad tenía programas de becas, siempre se mantuvo, o sea, esto es una cosa así que quiero aclarar. El sistema científico fue un sobreviviente, ¿no? O sea, estamos hablando así como otros conjuntos del tejido social fueron sobrevivientes. El sistema científico también no es que no funcionó y nosotros hemos tenido, como de alguna manera, el orgullo de ir manteniendo una cierta calidad, pero que no estaba pensado como algo definitorio o algo importante en el desarrollo del país. Cuando yo terminé la carrera en los años 90, la verdad es que no había perspectiva ninguna, digamos, para insertarse ni en la universidad o pocas para insertarse en la universidad o en la carrera de CONICET. Lo veía como algo muy alejado de la realidad y de mis intereses personales.
Con lo cual, digamos, bueno, en aquel momento me parecía que no era una salida ni laboral, ni de desarrollo personal y profesional. Así que, bueno, en un contexto, digamos, de un trabajo que tenía, digamos, surgió la posibilidad de ir a hacer estudios de posgrado en el exterior, y fue eso ahí fue cuando empecé a trabajar más desde la investigación y a conocer lo que es la investigación y el trabajo, ¿no?, vinculado un poco a la formación de posgrado. Personal, si querés, se divide desde el 2004 y el 2004, no hay duda en eso, en el sentido de que te digo, el cambio de pensar que ahora la ciencia tiene un sentido en un proyecto de país. Hasta ese momento, como dice nuestro ministro, que me gusta una frase que él dice, que los científicos o éramos peligrosos o inútiles. Digamos, y esas dos cosas, esos dos modelos de científicos no queremos, nosotros queremos, o por lo menos mi visión es tener un sistema científico inserto en este proyecto de país en donde la ciencia es un motor de bienestar de la sociedad, ¿no? La cantidad de, por ejemplo, doctores que tiene una sociedad es un indicador claro de cuánto ha apostado al desarrollo humano esa sociedad, ¿no? Yo creo que con los indicadores uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero, digamos, es más si se tienen ciertos servicios, si se tiene cierto nivel educativo, si se tienen ciertos accesos a la salud, hace a una sociedad que ha resuelto de algún modo los conflictos y no en otra. Entiendo que la ciencia, lo que se llamaba la fuga de cerebros, que era digamos, un concepto muy claro, ¿no? Implicaba que ciertos recursos, por llamarlo de algún modo, en los que se había invertido, en los que una sociedad había invertido durante muchísimo tiempo, terminaban aportando al desarrollo de otros países que en general son países centrales, ¿no? Yo hago mi doctorado en Argentina, tuve la suerte de estar en un laboratorio muy bien equipado gracias a que sus directores eran gente muy activa y pude hacer todo mi doctorado en Argentina. En esa época, en los 90, hacer un doctorado en Argentina en ciencia era un problema porque muchas tenían que ir afuera a hacer las mediciones, porque en mi caso yo tuve la suerte de poder hacer un buen doctorado en la Argentina. Ahora, cuando terminé el doctorado, la entrada a la carrera estaba cerrada, no había posibilidad igual de quedarse. De todas maneras, en estas áreas académicas y científicas es importante irse afuera en algún momento de la carrera. No es una cosa que uno evita, es una cosa que uno quiere. Lo que uno quiere después es poder volver. Nosotros fuimos en el 98, digamos, en momentos, digamos, complicados, digamos, para la crisis. Después tuvimos un regreso en el 2001 en plena crisis, lo cual, digamos, hacía también, digamos, más difícil las perspectivas de quedarnos o de visualizar algún futuro aquí. La oportunidad para viajar es a partir, de una beca, digamos, que tiene mi mujer, digamos, para ir a estudiar en el exterior. En aquel momento, digamos, yo estaba trabajando, digamos, tuve ayuda por parte de la gente, digamos, con la que estaba trabajando y del sindicato en el cual estaba, y eso facilitó que yo pudiera acompañarla. Y luego, una vez llegados a Barcelona, ahí, me ofrecieron una beca en un primer momento para hacer la maestría y después un contrato docente en la universidad, que fue lo que me permitió vivir, digamos, hasta el momento de regresar. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Era irse sin saber. Por ejemplo, una anécdota para que tengan en esos años, cuando se daba estas becas externas poquitas, pero y uno firmaba lo que se llama un compromiso de retorno, que desde un país normal y con, digamos, visión de la ciencia tiene mucho sentido. Si vos te das dinero para que vos te vayas a perfeccionar al exterior, vos crees que esta persona vuelva y devuelva a la sociedad lo que el Estado y la sociedad le dio,
pero el compromiso de retorno era vacío, porque yo lo firmé, digamos, pero no tenía dónde retornar, no había dónde retornar. Entonces, era, bueno, todo el mundo, y hubo casos de compañeros míos que fueron conmigo que devolvieron todo el dinero porque no podían retornar. Una vez que consiguen trabajo afuera, bueno, le dieron chao. Ahora la formación de esta persona, que es 20 años de educación pública, se perdió. Son procesos larguísimos. Llegar a ser doctor o doctora es un proceso larguísimo, de muchísimo silencio, de muchísimo esfuerzo, o sea, silencio porque uno está trabajando para adentro, ¿no? Uno está leyendo y uno está pensando, y donde hay momentos, por supuesto, donde eso sale afuera, pero eso no sucede si no hay mucho silencio, mucha paciencia, mucha espera. Digamos, desde las personas que elegimos esta profesión, sí, son caminos largos y silenciosos, y me parece maravilloso entendernos en términos de trabajadores. Lo somos, no tengo ninguna duda que lo somos. Los científicos también, o yo me pienso como trabajadora, o sea, hay una especie de destino común con los otros trabajadores de la administración pública, con una cierta forma de conceptuar el saber, con los educadores, hay una especie de destino común en el sentido de que se está produciendo aquello que no es inmediatamente valorado en términos mercantiles. Es algo que necesita de la sociedad que está invirtiendo un compás de espera. Es una sociedad que está invirtiendo en algo que va a tener frutos en muchísimo tiempo. Es algo para agradecer que haya algunas capas de la sociedad que tengan la posibilidad de pensar, de trabajar de pensar, ¿no? De trabajar de leer, de trabajar de tener miradas oblicuas sobre lo social, para los que hacemos ciencias sociales, ¿no? Entiendo que América Latina en general tiene que apostar a recuperar, toda la capacidad en la que ha invertido, que son recursos simbólicos, recursos intelectuales, recursos económicos, etcétera. Y no es solo un mero retorno de aquel que se había formado acá y se va a otro país a investigar, sino que es un retorno que tiene que ser también calificado, tiene que ser un retorno que sea también una inclusión, que sea también una inserción, que sea también un desafío para el que retorna. El que retorna tiene que retornar sabiendo que no por haber estado en otro lado eso lo hace inmediatamente privilegiado en este lugar, sino que tiene que pensar cuántos de esos privilegios contribuye a reproducir, cuántos de esos privilegios son privilegios que hay que modificar. Lo cierto es que se partieron entre 5 y 6.000 científicos, el número exacto no lo tenemos, la base del programa tiene registrados alrededor de 5.100 científicos residiendo en el exterior. Y el programa Raíces se crea a partir del año 2003 con una fuerte, teniendo como base otras acciones que venían manteniéndose de la vinculación con los científicos en el exterior, que era totalmente personal. O sea, un científico en Argentina conocía a un amigo que había partido y generaban una cooperación bilateral con el país en donde este científico estaba, de una manera desordenada, digamos. Lo que hace el programa es poner con financiamiento y realmente con una decisión política muy fuerte esta vinculación en un programa serio que termina siendo una ley, que termina siendo una política de Estado. En el año 2008 se promulgó la Ley Raíces, en la cual se definió que la repatriación de los investigadores fuera política de Estado.
no solo promueve el retorno de científicos e investigadores al país, sino también fomenta la vinculación entre los científicos residentes en Argentina y aquellos que viven en el extranjero. Hay 3 maneras de repatriar científicos. Una es las becas de reinserción del CONICET, otra es un programa de la Agencia Nacional de Promoción Científica y, si todo falla, la beca de reinserción del propio programa Raíces. ¿Qué hacen? O sea, todas estas políticas que ha tenido el Ministerio de demostrarle a los científicos que están afuera que sí nos importan, que sí nos importa que vuelvan, porque lo que se fue un recién graduado, lo que vuelve es un postdoc. No es, digamos, no es lo mismo que se fue lo que está volviendo. Está volviendo una persona formada con un valor agregado muy grande, que han vuelto al país 1039 al día de la fecha, que no es un número menor, considerando que entre 5 y 6.000 son los que están afuera, y han vuelto, por supuesto, con el mayor grado académico posible, porque esa es una de las condiciones para que el país se haga cargo de su repatriación. Para nosotros, que volvimos finalmente en el 2007, digamos, fueron años donde íbamos viendo un poco la evolución personal de las carreras, pero al mismo tiempo también viendo que aquí en el país iban cambiando las cosas y que se iban sosteniendo a largo plazo. En una de las entrevistas que tuvimos en el Consulado de Barcelona, digamos, nos recibió el cónsul en aquel momento y nos preguntó qué estábamos haciendo allí, se interesó y nos comentó de la existencia de Raíces, por ejemplo, y eso la verdad que fue un gesto que no nos esperábamos de ninguna manera y que nos hablaba un poco de una Argentina diferente. Empezamos con 2 líneas de acción muy simples, te diría, que era financiar estadías cortas de científicos que no van a volver porque están muy bien ubicados en los sistemas científicos de otros países y no van a volver a la Argentina. Ningún científico vuelve a hacer menor nivel de ciencia del que está haciendo en su lugar. Entonces, de pronto no van a volver en un corto plazo, pero sí vienen y colaboran con Argentina en la formación de recursos humanos, en el diseño de programas de trabajo, en el diseño de carreras de grado, dirigen tesis, o sea, realmente hacen un trabajo muy interesante y gratuito, porque no cobran por eso, es ad honorem, que jerarquiza lo que ya el desarrollo científico de Argentina tiene. O sea, utilizamos esta enorme red de argentinos que están en el mundo para fortalecer la ciencia en la República Argentina. Yo creo que se vuelve porque se podría volver por muchos patrones morales, se podría volver porque la verdad hay una formación de recursos en los que participaron desde el Estado argentino, la sociedad argentina, hasta tus padres, de formar a alguien durante muchísimo tiempo, que es una inversión muy grande y que entiendo que algo de esa inversión mediata o inmediatamente se tiene que devolver. Sin entrar en esa idea de lo que se recibe y lo que se devuelve, que sigue siendo una idea económica, sí entiendo que hay mucho de deseo, hay un deseo de vivir acá. A partir de 2003, la Argentina empieza a divisar un horizonte de cambio y recuperación. En el marco de la política de jerarquización de la actividad científica y tecnológica, los estipendios promedio de las becas doctorales y postdoctorales que otorga el CONICET fueron incrementadas en un 121% y 117%. Nuestro querido CONICET, durante tanto tiempo olvidado y que tan importante es para el desarrollo global del país. Y una cosa que es muy valiosa que hacen los científicos que residen en el exterior, además de interactuar con nosotros generando nuevas formas de cooperación, es que son evaluadores de los proyectos nuestros y de la agencia. Entonces con eso rompes la endogamia. Rompes la endogamia en la evaluación. O sea, la disponibilidad, la disposición que tienen nuestros científicos para participar en las distintas actividades que nosotros les proponemos es absoluta. Hago un caso muy particular de la provincia de San Juan, por ejemplo, necesitaba una especie de consultoría para ver cómo hacían todo el sistema de riego para toda la provincia. Bueno, por supuesto, me llegaron una cantidad de propuestas de científicos argentinos, incluso el que inventó el riego por goteo, que vive en un kibutz en Israel. O sea, una serie, entonces eso es lo que hace el programa también.
digamos, contactar a nuestros científicos con demandantes del sistema nacional, con provincias o con gente del Sistema Nacional Científico y Tecnológico. El programa Raíces es un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología que está dedicado a construir redes de científicos argentinos en el exterior y tiene distintas patas, distintos tipos de intercambios y de actividades. Tiene además un subsidio de retorno, que es lo que me tocó a mí, con lo que yo me beneficié, que nos ayuda a los científicos argentinos y científicas cuando tenemos trabajo en la Argentina y deseamos volver a la Argentina, nos ayuda materialmente y simbólicamente y afectivamente. Es verdad que la representación del científico que vuelve es una quijotada, es por qué volviste, si es bárbaro trabajar en Alemania, o en Estados Unidos, no tendrías que estar acá lidiando con la falta de recursos. Yo creo que es parte del relato que tiene la Argentina sobre lo externo y lo interno, ¿no? Que hay cierta desvalorización de lo que se produce acá. También es verdad que la ciencia en la Argentina ha tenido un rol muy subsidiario y hasta inexistente en muchísimos periodos económicos, y que se considera un lugar donde vos podés recortar el presupuesto de una forma relativamente fácil, y si los científicos el Max Planck hacen huelga, la verdad que afecta a muy poca gente. La motivación para el desarrollo, digamos, de un trabajo, de una carrera, digamos, el hecho de estar afuera hace que uno a veces no encuentre pie donde encontrar esa motivación, digamos, ¿no? Digamos, en ese sentido, en lo personal, siempre tenía la idea de volver. Además, mucha gente me había ayudado a irme, digamos, con lo cual, digamos, yo sentía también cierta deuda respecto a eso. Pero, digamos, un poco el estar allá trabajando tanto en docencia, digamos, como en investigación, es como que uno siempre está como turista, ¿no? Digamos, en ese sentido, es decir, viendo las cosas más desde afuera, digamos, no implicándose en algún punto. Cuando uno puede elegir y tiene el privilegio de elegir y de poder moverse un poco en el mundo, es una decisión muy personal y muy profunda y muy vital, ¿no? Donde vivir y volver o no al país donde uno nació y creció. Con lo cual, bueno, también fue una decisión como muy vital y muy personal. Pero, por supuesto, era sumamente prometedor que yo volvía a un país donde había un CONICET que había pasado en una década de 1.000, no tengo el número exacto, a más de 7.500 investigadores, donde la carrera de investigador estaba sumamente sistematizada, formalizada, profesionalizada, donde había una cantidad de nuevas universidades nacionales, ¿no? Con el objeto de descentralizar a la Universidad de Buenos Aires, para que, digamos, cuando los alumnos no accedían a la universidad lo fuera a buscar, se instalara en distintos territorios, entramara distintos tipos de relaciones con comunidades más locales. Con lo cual, bueno, estaba este panorama, ¿no? Que es un mercado de trabajo, es una posibilidad laboral, pero también es un diseño de país. O sea, hay una nueva forma de pensar las universidades, sobre todo acá que estamos en Buenos Aires, en la periferia, pero también en el resto del país, de pensar universidades que puedan estar ancladas en un territorio determinado sobre el cual buscan influir y también son influidas por ese territorio. En ese sentido, creo que la política educativa universitaria del último tiempo se engarza con un modelo científico asociado al desarrollo. Es muy importante que también tenga los pies en la tierra, ¿no? Y que haya distintos tipos de conexiones con
bueno, las necesidades locales, los problemas locales, los deseos locales, que es lo que la comunidad un poco va demandando, y estar preguntándose todo el tiempo, ¿no? ¿Qué le puede pedir la comunidad a la universidad y qué es lo que la universidad le puede dar a la comunidad? Creo que es un desafío repensar la ciencia en este contexto de integración regional como también una ciencia regional, ¿no? Una ciencia que pudiera cooperar con distintos problemas sociales que es mi ámbito, pero distintos otros problemas de América Latina que entiendo que forman parte de una historia común, ¿no? Y que siguen siendo problemas comunes. Creo que la ciencia tiene que hacer mucho todavía como para para mostrar que lo que hace es bastante más cercano de lo que se piensa, ¿no? A partir de la implementación de la Ley de Raíces, ya son más de 1000 los repatriados que pertenecen a todas las áreas de la ciencia, y de los cuales ninguno de los investigadores tuvieron que volver a irse del país. La Argentina cambió. Es obvio que la Argentina, el ecosistema científico-tecnológico de la Argentina no es el mismo desde el año 2003 para adelante, o sea, cambió. De nuevo, los científicos no vuelven a ser menor nivel de ciencia por más compromiso político que tengan. Vuelven si realmente están trabajando en secuenciación de genes y tienen el equipamiento para seguir haciendo secuenciación de genes. O sea, la mística viene de visita y participan desde lejos, pero volver a trabajar en Argentina, eso tienen que lograr tener los fondos, el nivel de ciencia, el equipamiento, el laboratorio que tienen donde están. Lo que hacemos en el laboratorio es un laboratorio que está en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Exactas. Digamos, trabajamos en el área de nanociencia, en particular lo que se llama nanoóptica, que es la interacción de la luz con la materia a este nivel de la nanoescala, digamos. Es un millonésima parte del milímetro, ¿no? Pero bueno, esa es la escala de las moléculas, por ejemplo, es la escala de materiales. Se pueden fabricar materiales en esa escala que tienen propiedades muy interesantes. Nosotros lo que hacemos es desarrollar herramientas ópticas, por eso todo de la luz, para de alguna manera iluminar ese mundo nano, mirar estas propiedades a escala nano. La ciencia está teniendo una recuperación de su rol, y la ciencia y la tecnología, ¿no? El I de la conjunción ciencia y tecnología siempre es disputado, pero en principio hay una recuperación del rol de la ciencia en un proyecto de Estado que está engarzado en una idea de desarrollo, que no es una idea de desarrollo solo económica, sino una idea de desarrollo humano. Ha cambiado el sector en sí, ha cambiado, yo te diría que actualmente está sobrefinanciada la ciencia. Hay demasiado financiamiento para la ciencia. Entonces, eso es muy fácil. Cuando un científico está trabajando en un nivel altísimo, en una ciencia como puede ser la biotecnología, en un centro en Alemania de primer nivel, puede venir a hacer biotecnología en el mismo nivel en la República Argentina. Porque tiene todo el equipamiento, toda la formación, todos los becarios, todo su salario y todo lo que tenía en su lugar de origen. Lo contrario pasa, por ejemplo, con nosotros tenemos 14 científicos de primer nivel en la NASA, en los Estados Unidos. Esos no van a volver, porque no está ese nivel de ciencia. Nosotros no estamos en el nivel de generar un aparato que hace un amartizaje y recoge 100 muestras. Todavía estamos lejos de eso, pero ellos no van a volver, pero trabajan y apoyan el desarrollo de la ciencia en la Argentina. A raíz de Raíces, nosotros comenzamos a ver qué perspectivas de regreso teníamos y de inserción. En mi caso particular nunca pensé, digamos, en que iba a poder reproducir mis condiciones de trabajo allá en Barcelona. Es decir, yo dije, bueno, volvemos y a ver qué es lo que pasa, y
si bien había un compromiso, digamos, previo, nunca pensé que iba a poder vivir, digamos, de la docencia y de la investigación. Entonces, bueno, esto se fue dando, digamos, un poco con el tiempo, y en este marco, bueno, surgen las nuevas universidades nacionales que me dan la oportunidad de dedicarme de manera exclusiva, digamos, a esto, ¿no? Mi tema de investigación comienza siendo un poco precariedad laboral, condiciones de empleo y su impacto en la salud. Nosotros ahora estamos trabajando, digamos, con sectores informales, con el trabajo doméstico. En el caso particular de lo que es la salud laboral y de la tecnología laboral en este sentido, vinculada a las condiciones de empleo, aquí, digamos, solo no lo podemos hacer desde la universidad ni desde la investigación científica. Nosotros necesitamos tener como interlocutores como los sindicatos e incluso a los empresarios, ¿no? Por eso vuelvo un poco también a la cuestión de que las políticas científicas no necesitan también que otros actores se vayan involucrando y vayan aceptando y apoyando, incluso hasta financieramente, este desarrollo tecnológico que hacemos como esfuerzo como sociedad. Desde esta decisión política, claridad política y apuesta política, ¿no?, a financiar un sistema de ciencia y técnica, también hay una apuesta a las ciencias sociales, ¿no?, y a las humanidades como espacios de reflexión social importantísimo. No sé si la sociología es ciencia o no puesta al lado de la química, ¿no?, la física o la nanotecnología hoy. No sé si es una ciencia, pero no importa esa discusión, porque tiene algo que aportar a un sistema sistemático y ordenado de reflexionar, que nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y que nos permite intervenir en nuestro presente y en nuestra sociedad de una manera diferente. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue en el año 2007, esto es todo un largo proceso de varios años, le da al sector científico y tecnológico un rol diferente al que tenía, digamos. Esto de que ser científico era cultural, digamos, le daba un halo más de cultura que de desarrollo, cambia porque la ciencia y la tecnología tienen que estar aplicadas a resolver los problemas de la sociedad. Los científicos empezaron a entender eso, o sea, los científicos no se reunían con los empresarios porque les parecía poco ético, cuando en realidad un desarrollo científico tiene que tomarlo la empresa para que realmente termine siendo un producto que aumente la competitividad del sector productivo argentino, que aumente la producción agropecuaria, que aumente la capacidad de salud de la población. Hay fondos específicos de cooperación internacional que tiene el Ministerio para financiar proyectos en los cuales participan empresas de ambos lados y para financiar empresas que se relacionan con otra empresa del exterior, una internacionalización de empresas de base tecnológica. El objetivo de esto, ¿cuál es? Aumentar el valor agregado de las exportaciones argentinas, el valor agregado tecnológico. Entiendo que la ciencia se ha introducido en América Latina como un saber sistemático, producto de la modernidad, que la inserción de América Latina en esa modernidad fue periférica, es periférica, y en ese sentido las formas de producción científica siempre fueron ligadas a la reproducción de esa periferia, ¿no? Incluso cuando hay un desarrollo, un descubrimiento, lo que sea, que se produce en la Argentina y tiene un alcance mundial, bueno, se lo pone a este nivel. Bueno, la ciencia argentina está al nivel de... Siempre es como pegar un salto hacia algo que está en otro lado, que se produce con otros recursos y se produce con otros intereses. Cuando me fui, el espacio de la ciencia, los recursos para las ciencias sociales en Argentina
eran mucho más limitados de lo que existen hoy, ¿no? Hoy el CONICET tiene más de 7.500 investigadores y no sé los porcentajes, pero buena parte son de las ciencias sociales y de las humanidades. Ha cambiado los salarios de los científicos, la cantidad de científicos que entran al CONICET, la cantidad de becarios que pueden tener, los fondos para proyectos de investigación, el monto de los proyectos de investigación, la cantidad de equipamiento que tiene la Argentina, que está disponible, financiado por este ministerio, equipamientos que son de primer nivel internacional, tenemos equipamientos top en el mundo, lo mismo que tienen los países más desarrollados, siempre y cuando los trabajen en red. O sea, tienen que ser redes de científicos que los ocupan. Digamos, no es lo mismo volver en el año 92 a la Argentina, donde los científicos tenían bajos salarios, no había fondos para investigación, no había equipamientos, ni metros cuadrados de laboratorio, apretarse en un laboratorio, que lo que ha sido en estos últimos 10 años, digamos. ¿Cómo pensar la ciencia de un modo que pueda reconocer el lugar donde está y a la vez valorar el lugar donde está, de un modo que no sea una inserción dependiente? Siempre se piensa como el salto, la inserción de los saberes o de la modernidad en América Latina fue una inserción impuesta en un momento en que los saberes se configuran como saberes producto de una gran ruptura social, ¿no? Hay un saber del sentido común, de la calle, saberes populares, etcétera, que no son más reconocidos como saberes frente a una ciencia que sí valida, que sí comprueba, que sí testea, que produce un universal. Entonces, hay algo de esa imposición de la forma de construcción de saberes en la modernidad que en este continente en particular debiera ser deconstruida, ¿no? Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Nosotros te vamos a ayudar. Selvanar está donde vos estás. (0800-222-1133). Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación. El concepto de soberanía y la incidencia del saber para promoverla se ha ido modificando a lo largo del tiempo. La soberanía tecnológica es la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones en relación con la tecnología que usa. Antes, soberanía era solo entendida como dominio político sobre un territorio. Hoy soberanía también habla de la construcción de ciudadanía. Soberanía es soberanía tecnológica. Eso es soberanía. Cuando los países no tienen que estar comprando los remedios al de al lado, los equipamientos para el costo. O sea, cuando un país puede, a través de su ciencia y su tecnología, cubrir todas las demandas de su sociedad, es un país soberano.
Eso es un país soberano. Independientemente, claro, yo lo digo desde este punto de vista que es desde el sector científico-tecnológico. Pero no hay países soberanos aquellos que no tienen ningún desarrollo. Los que no tienen sistema de ciencia y tecnología están dependiendo de otros países para todo. El país tiene que hacer ciertas apuestas. ¿Qué es lo que hizo hasta este momento? El país es, de alguna manera, poner recursos, mucha formación de recursos humanos, si bien nos falta un montón. De alguna manera, todo esto que se fue juntando, potenciando y qué sé yo, tiene que volcarse en algunas áreas. Un área muy importante es la energía, otra área por supuesto es la salud, y hay diversas. La agroindustria, o sea, la industria y los desarrollos relacionados al agro en un país como el nuestro son fundamentales. Bueno, para ser exitoso hay que focalizar. O sea, que eso es un poco lo que ha planteado la gestión del ministro actualmente. Focalizamos en todo, focalizamos en las áreas estratégicas sobre las cuales vamos a trabajar, focalizamos sobre las plataformas y focalizamos en las relaciones internacionales. O sea, tenés toda la escala posible de relaciones entre los países y con cada uno se va focalizando de acuerdo al interés nuestro y del país en juego. Cuanto más regional es el tema, y ese es nuestro concepto, más acotado debe ser la agenda. Vos no podés trabajar a nivel América Latina con 187 temas. Tenés que trabajar con los temas que nos importan a todos. Por ejemplo, voy por el absurdo, no tendría ningún sentido trabajar a nivel de América Latina en energía nuclear, porque somos 2. Pero sí tiene un sentido absoluto trabajar en problema de conservación de agua, en problema de biodiversidad, en problema de biotecnología aplicada a la agricultura, alimentos. Entonces vos tenés que, focalizar la agenda. Cuantos más somos, hay que focalizarla más para que las áreas de interés realmente representen a todos. Lo que está más cercano a mí que la energía, haber puesto, es una apuesta muy grande, la apuesta de YPF, por ejemplo, en donde voy a dejar de nombrar, hay cosas estratégicas también que son más, pero si quieren, entre eso la apuesta de YPF y TEC, que es la nueva empresa entre CONICET y YPF, es muy importante. Ahí hay muchos desafíos tecnológicos para poder extraer, el petróleo de la roca y yo no soy especialista en esto, simplemente un poco puedo opinar desde mi campo, pero creo que si nosotros tenemos ese recurso natural explotado, le tenemos la energía, pasamos a resolver un montón de otros problemas. Las ciencias sociales tienen mucho que hacer para deconstruir modos naturalizados de la desigualdad, modos naturalizados de la discriminación, del desprecio social, que entiendo que tienen un anclaje mismo en la distribución de la población desde la colonia, ¿no? Y que nadie diría en la Argentina que es racista, no obstante todo el mundo sabe a qué se le llama un negro. Y no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con construcciones sociales sobre a qué se le dice lo despreciado, hoy en día hasta lo linchable en una sociedad como esta. En eso las ciencias sociales tienen muchísimo que hacer, ¿no? que disputar, es un modo de construir ciudadanía, porque para construir ciudadanía o para construir ciertos modos de igualación en la Argentina, como en toda América Latina, hay que deconstruir fronteras invisibles. Un poco a partir de lo que yo pude ver, en Barcelona, a veces es como que se enquistan determinados intereses en la comunidad científica y es como que no se abre un poco el juego hacia la comunidad, ni hay un juego de rendición de cuentas respecto a esas prácticas, ¿no? Entonces, como la política científica a mí me parece que es central, para el desarrollo del país, para un modelo de país que se resume en soberanía, ¿no? En una palabra, es eso lo que deberíamos generar nosotros del conocimiento, ¿no? Soberanía nacional.
Digo, a mí me parece que todos los esfuerzos que se hacen en ese sentido deberían tener un diálogo democrático más amplio, digamos, ¿no? O una pluralidad de actores hablando al respecto. Hay un hecho que pasó en Brasil que a mí me sorprendía mucho. Subieron un montón de vecinos de una favela a un colectivo e iban a un shopping, ¿no? Y era una acción política, que los vecinos de una favela vayan a un shopping. Y lo paró un policía y les preguntó dónde iban y hay una de las mujeres negras, que muy visiblemente pobre, que está en el colectivo, que él le dice, ¿a dónde van? Vamos a dar un paseo, que no tenemos derecho a pasear. Creo que esas acciones son acciones que la ciencia social, la ciencia social que se pretende activista, incluso las tiene que forjar, ¿no? Las tiene que promover. Hay algo de la construcción de ciudadanía que a América Latina todavía se debe y que deberse implica esto, ¿no? Deconstruir formas de la discriminación cotidiana que son invisibilizadas, que nadie las reconocería porque nadie está dispuesto a reconocer que hace eso y que a la vez son sociedades que se montan sobre esa diferencia, esa naturalizada, ¿no? Sobre esa dominación naturalizada, sobre esa desigualdad naturalizada.